nombre es Marlon Carvajal. En este episodio de mi podcast tenemos una invitada que les va a gustar mucho. Ella se llama Alejandra Carvajal y es una ingeniera ambiental, en el cual tocaremos unos temas muy interesantes, no solamente de Sabaneta, sino a nivel metropolitano. Vamos. ¿Nos tomamos un tintico o qué? Con Marlon Carvajal. Aleja, bienvenida. Gracias, Marlon, por la invitación, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos a hablar un poquito de residuos. Me encanta. ¿Qué es la problemática que tenemos en este momento con los residuos en Sabaneta, en el área metropolitana, en Colombia? Bueno, Marlon, no. El principal problema con el manejo de los residuos sólidos es la falta de conciencia de las personas. Las personas piensan que cuando generan un residuo y lo botan en cualquier caneca no hay problema. Ay, ¿qué va a pasar si boto un papelito en la caneca que no es? Las personas piensan que se genera un residuo, se bota donde no es y no pasa nada, pues un papelito, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Pero eso sí lo separan, pues uno ve que están las canecas por la reglamentación, ¿cierto? Pero no sabemos si se separa, si se saca el día que es. Bueno, sí, entonces el principal problema con los residuos es la falta de conciencia de las personas. Como tú dices, hay 3 canecas para separar los residuos en la fuente. Estos colores los dictaminó así el Ministerio de Ambiente. La resolución 2184 del 2019 estableció 3 colores: blanco para los reciclables, verde para los orgánicos y negro para los ordinarios. ¿Qué pasa? Que las personas ven esto y ni siquiera leen, Marlon, para qué es la blanca, sino que van tirando eso ahí en la primera case. Y como venimos con el chip de los colores anteriores, también uno como que queda desubicado. Y asocia mucho el verde con ecológico, entonces Sí. dicen, no, entonces en el verde va el reciclaje, pero no, en el verde va el orgánico. También pasa mucho que dicen, hay 3 canecas, yo separo, pero ¿para qué si eso se va al camión de basura, cierto? Entonces, en la cadena de gestión de los residuos sólidos es muy importante el papel que cumplimos nosotros como generadores y el papel que hay después de que se llevan esos residuos. Entonces, los residuos se separan en la fuente y se los llevan, ya sea para hacer un tratamiento con el tema de los orgánicos, el reciclaje para un aprovechamiento, en el caso de los ordinarios, para un relleno sanitario, para disposición final. Entonces el tema de los residuos es transversal a todas las áreas. Tú como persona natural generas residuos en el trabajo y en tu casa. Sí. Y la gestión se debe hacer adecuadamente tanto en el trabajo como en la casa. Pasa mucho que dicen, ay, sí, yo hago esto en el trabajo porque es que está el ambiental, porque nosotros los ambientales nos ven como los canzones, que me va a decir, ay, eso no va ahí, y en la casa lo haces de cualquier manera. Pero Marlon, te cuento, en el Valle de Aburrá se generan alrededor de 3.356 toneladas de residuo día, según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional, y de esa cantidad que se genera, el 54% son orgánicos y el 60% de esos residuos se generan en el sector residencial. O sea que el sector que más genera residuos es el residencial. ¿Y qué tanto se aprovecha de eso? Marlon, absolutamente poquito. Según esa línea base que te conté de generación, el 6% de los residuos orgánicos que se generan se están aprovechando, de un 55% no se está aprovechando absolutamente nada. De los reciclables solo se está aprovechando el 15%, cuando en realidad el potencial de aprovechamiento es del 30%. Todo está terminando en un relleno sanitario. O sea que ahí sí que más rápido se van a tener que cerrar esos rellenos sanitarios porque les estamos echando y echando cada vez más bastante. ¿Qué pasa? Como tú dices, a lo largo de la historia en nuestra región, en la región metropolitana, hemos tenido 2 rellenos sanitarios y un botadero a cielo abierto. Has escuchado a Moravia, obvio, Sí, el problema claro. que ha pasado con Moravia a lo largo de la historia. La curva Rodas. Curva de Rodas fue el primer relleno sanitario que nosotros tuvimos, que fue en el municipio de Bello. El segundo que tuvimos es La Pradera. Sí. Y también hubo uno en el Iconia, el Guacal. ¿Lo has escuchado? No, ese sí no había escuchado. Ese relleno sanitario que te estoy contando, pero para el sur. Y se clausuró por un mal manejo en el relleno sanitario, se cerró en el 2015. O sea que desde el 2015 todos los residuos que se generan en el Valle de Aburrá están terminando en La Pradera. La Pradera está ubicado en el municipio de Don Matías. Sí. En este momento se están llevando todos los residuos que se generan en la región metropolitana, y no solamente en la región metropolitana. En La Pradera actualmente está yendo el 80% de los municipios del departamento. Están yendo municipios del norte, están yendo municipios del occidente, del oriente.
a llevar su relleno hasta el Y- Magdalena Medio. ¿Y qué capacidad tiene pues un relleno sanitario para aguantar tanto residuo? No sé, Pues mira, en el licenciamiento de la pradera, pues cuando se licenció la pradera en el 2002 por la autoridad ambiental competente para hacerle seguimiento a la pradera Escora Antioquia, se proyectó una capacidad. En la pradera se licenciaron unos vasos. El vaso no es un vaso, el vaso es el lugar en donde son enterrados los o residuos. sea, eso va por capas. Sí, imagínalo como una coca que se hace en la tierra Sí. y ahí se van enterrando los residuos, ¿cierto? Se preveía el último vaso, que es el que está en este momento, estamos llevando los residuos, se preveía que se iba a llegar a su capacidad máxima este año. Ese vaso se llama Altair. Altair iba a llegar a su capacidad máxima este año. El año pasado, Corantioquia les otorgó el licenciamiento ambiental para su cuarto vaso, La Piñuela, que entra en construcción en junio de este año y se espera entrar en operación en el otro año. Esa construcción es una excavación, o Sí. sea, tienen que ir profundo. Ya el permiso dice cuánto de profundidad. Sí, total, adecuan el terreno para recibir los residuos. Y se prevé que La Piñuela opere hasta el 2029, o sea que hasta el 2029 tenemos solución y lugar. Eso no es una solución, tenemos un lugar para llevar los residuos, pero a No, y- partir de ahí, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer con los rellenos? ¿Quién va a querer un relleno sanitario en el municipio? Nadie lo quiere. Es que nadie quiere vivir con los residuos. Es que de hecho en la zona uno se pone a investigar y a ver un poquito, y los campesinos son súper inconformes con el relleno, aunque se le ha dado muy buen manejo desde la parte ambiental y el impacto social que ha causado, pero nadie quiere un relleno sanitario. Pues porque es que nadie quiere los residuos. Comúnmente, como lo llaman, basura. La palabra me parece terrible. Sí, No, residuos. pero donde nosotros seamos más conscientes y empecemos a aprovechar los residuos orgánicos, pues, el reciclaje. Yo creo que hasta en ese municipio podría ser un tema bien bacano, un lugar de compostaje, no sé. Totalmente algo de bien. acuerdo. Y eso, ¿cómo se podría hacer? Porque es que muchas personas dicen, venga, pero entonces en varias viene, yo separo el orgánico y ellos lo van a echar en el camión y entonces todo se va a ir para relleno sanitario. Y es que así es. ¿Qué necesitamos, Marlon? Rutas selectivas. Necesitamos rutas selectivas para la recolección de orgánicos. Así como hay días en los que pasa el camión de en varias para recoger el ordinario, perdón, en este caso Aseo Sabaneta, Sí. que hayan también días para recoger el orgánico, que haya un camión que pase por el orgánico y lo lleve a sus plantas de aprovechamiento. Esto se puede hacer. Para eso se requiere muchísima voluntad, no solamente política, Marlon, pues también del generador, porque es que las personas son muy perezosas, no les gusta. Demasiado. Ese tema es muy complejo. Yo hace muchos años vi que Medellín tuvo inclusive una campaña de esas. Pasaban ciertos días por el reciclaje, por el orgánico, y ya pues como por el material que no se puede ni reciclar ni nada, El ordinario. el ordinario. Por ejemplo, con este tema del reciclaje uno ve mucho que se ha hablado de las bolsas, que inclusive uno acá en Sabaneta va a la vaquita y va uno un día y ese día, no podemos empacar en bolsas, compre una bolsa. Pues eso es por regulación, o eso es... Sí, eso es Marlon. que- Yo, por ejemplo, cuando veo un almacén de cadena y me dan una bolsa, generalmente son blancas, pues ahí también he hecho los residuos ordinarios, los que se sacan los que se tiran por el chut, en mi caso, pues que viven en una unidad residencial, para que se los lleve el camión de residuos, el camión recolector. También he reciclado en bolsas negras. Pues no en las casas lo más importante, Marlon, es la conciencia. Uno en esos casos que me acabas de mencionar, que se tira la bolsa por el chute de basura. ¿Cómo voy a hacer para yo separar lo orgánico del ordinario? Pues el reciclaje, en muchos casos o hay una habitación para el reciclaje o se dejan ahí afuera del chute. Pero entonces en el caso del ordinario y el orgánico, ¿cómo hago? ¿Los tiro igual por el chute? Marlon, súper buena esa pregunta, es súper buena esa pregunta, porque de ahí viene el manejo que desde las administraciones de las unidades se le debe dar a este tipo de residuos. Claramente eso no se debería hacer, porque si estamos tirando el orgánico y el ordinario, pues todo va a terminar en una misma caneca y no lo van a separar los de oficios varios. Ellos llegan y voltean a caneca ya en el camión y ya. Y todo Se va fue para el pa- relleno.
Lo que deberían hacer desde las administraciones de las unidades residenciales es tener programas para el manejo de los residuos orgánicos. Entonces, dependiendo también de la unidad residencial, ver si es más fácil pasar puerta a puerta diciendo, ay, vengo por el orgánico, o si no, que haya una hora en el que deben dejar el orgánico en un punto específico, o que bajen el orgánico a una caneca que esté dispuesta en la unidad para esto. Pues las alternativas se deben buscar dependiendo del tipo de unidad residencial. Por ejemplo, en las unidades de casas se ve mucho que determinan una hora específica para dejar el orgánico afuera de la puerta de las casas y después el de oficios varios pasa y hace su compostaje. Yo creo que muchas veces echan la culpa al municipio, que no, que las voluntades políticas, pero también desde el hogar nosotros podemos hacerlo, Marlon. Demasiado, sí influye mucho. De hecho, en las casas, Marlon, podemos hacer compostaje. Dicen, ay no, yo no quiero hacer compostaje, eso se me va a llenar de moscos o de gusanos. No, un compostaje bien hecho no va a generar ni moscas, ni roedores, ni vectores como cucarachas, no. Un compostaje bien manejado va a tener un olor, claro, porque son residuos que están en proceso de descomposición, pero no un olor a podrido, sino un olor como a vinagre, como cuando uno huele el vinagre de manzana, sí, que huele como un olor. Pero igual nos falta mucha cultura todavía frente a el tema de hacer el compostaje en nuestras casas. Yo pienso que los municipios deben de pensar más en centros, porque bueno, hace muchos años pasaba un señor en un carro o en una carreta y recogía eso para una caneca azul y él la llevaba de aguamasa para los animalitos, sí, los cerditos, ¿cierto? Pero ahora ni siquiera eso se permite, entonces hay que mirar cómo podemos afrontar un poquito más el tema con los orgánicos. Sí, es que los orgánicos, Marlon, son el residuo problema. Son el que generan lixiviados, olores, son el que atraen los cucarachas, los roedores, los vectores. El orgánico definitivamente es que nadie quiere el orgánico. El orgánico es el que cuando, por ejemplo, no sé si has visto que los carros compactadores pasan y dicen, ¡fof! Acaba de pasar el carro a basura, como lo llaman comúnmente, porque se ve el reguero del orgánico, ¿cierto? Y eso que no debería ser así, porque todo debería ir para el tanque de los lixiviados, ¿no? Mar, qué buen tema acabaste de tocar, Marlon, claro, y ese tanque se daña. Cuando ese tanque se daña es que se ve ese reguero en las calles. ¿Por qué se daña ese tanque? Huele, pero horrible, fuertísimo. Horrible. ¿Y por qué se daña ese tanque? Porque los generadores entregan residuos que no deberían ir en el camión de recolector, como por ejemplo, Marlon, un residuo especial. ¿Cuál es un residuo especial? Las sillas, un escritorio, un residuo de gran volumen. ¿Qué pasa? Cuando tú generas, por ejemplo, en tu casa un colchón, pues que tú dices, ya vamos a salir de este colchón, tú no lo sacas a la hora que sacas. No lo llevo para la esquina, ¿no? No. Y tampoco lo sacas a la hora que normalmente sacan los residuos. Tú solicitas una recolección especial, en este caso Aseo Sabaneta. Tú llamas y dices, vení, es que tengo un colchón y necesito una recolección especial. Y ellos van a una hora determinada por el colchón. ¿Qué pasa cuando se daña el tanque colector de lixiviados? Que las personas le dicen al del camión, vení, llévate este colchón o esta mesa, yo te doy 10.000 pesitos. O cualquier valor de dinero. Y como no hay conciencia ni sentido de pertenencia por eso, muchos dicen, échalo ahí, yo me lo llevo. Y eso es lo que daña la máquina compactadora y el tanque colector de lixiviados. O sea, es una cadena, o sea, como lo empezamos diciendo, el tema de los residuos es una cadena, desde tú que lo generas hasta el que se lo lleva. Entonces es muy importante la conciencia en el manejo de los residuos en los hogares. Aleja, sabes que a mí me preocupa mucho, pues uno como padre de familia, estos temas que pasan muy recurrente con lo de la calidad del aire, que inclusive uno sale con ellos un domingo a una ciclovía y uno empieza a ver como en la distancia, pues como si fuera una neblina y como una bruma oscurita, sí. Eso a qué se da, porque se da, cada año uno escucha lo mismo, ay, estamos en naranja, estamos en rojo, eso a qué es. Las estaciones de monitoreo de Ciata, sí. Pues mira, Marlon, son 2 episodios críticos en el año que se dan de contaminación atmosférica. Uno es de febrero a abril, va de febrero a abril, o sea, todos los años de febrero a abril, y el otro va de octubre a noviembre. Esto es por las condiciones del valle. Entonces, nosotros somos un valle, la región metropolitana es un valle, y Sabaneta está dentro de ese valle. Anualmente, la zona de convergencia intertropical de la zona andina
va hacia el norte y va hacia el sur. Este movimiento de esa zona de convergencia tiene que ver con un movimiento en la nubosidad y en las lluvias, en la frecuencia de las lluvias. O sea, eso nosotros hemos escuchado muchas cosas en la calle, que eran unas arenas del desierto, que eran partículas, o sea, siempre se han dicho cosas, entonces no nos han dado claridad de bien porque es el tema. Eso va más allá de nosotros, porque es que diariamente, como te estaba contando, en el área metropolitana se generan alrededor de 8 toneladas de material particulado. Se generan diariamente, como te dije, a principio de año, a mitad de año y a final de año, ¿cierto? En promedio, te estoy dando un promedio. Pero este tema es hay una nubosidad baja, hay unas nubes bajas que taponan ese valle, que evitan la salida de esos contaminantes y por eso es que las estaciones se empiezan a poner en naranja, en rojo. O sea, eso no es que pase cada ese periodo que estemos contaminando más, se contamina lo mismo con esas partículas, ¿cómo es? pH.5, PM2.5 y se produce lo mismo, solo que con la nubosidad es que ya nos frena un poquito con la radiación, exacto, que ya no entra la radiación. Exacto, por ese taponamiento del valle. Entonces se tapona el valle por esa nubosidad baja, evita que la radiación entre, al evitar que la radiación entre, evitan que esos contaminantes suban, entonces se quedan acá en la atmósfera. Cuando llueve de noche hay un lavado de esos contaminantes, ¿cierto? Se lavan. Ahí tenemos como un respirito de las estaciones, entonces por eso tú vas a ver siempre que cuando estamos así, como en este momento que estamos en las estaciones en rojo y en naranja, si llueve en la noche, al otro día van a amanecer en amarillo, algunas en verde. ¿Y cómo así? ¿Qué pasa entonces cuando llueve de día? El tema muy buena pregunta, Marlon, porque el tema cuando llueve de día es que el parque automotor y las fuentes fijas pues están emitiendo, ¿cierto? Y sabes que en la noche pues las empresas cesan, la mayoría cesan sus actividades, pues la cantidad de carros no es la misma en el día que en la noche. Entonces, claro, en el día llueve, el valle está taponado, las fuentes fijas y móviles están emitiendo, entonces no hay cómo salgan los contaminantes. Es por eso que el efecto es diferente en el día que en la noche. Ay, me imagino que el calor también vuelve y sube esos vapores. Y no hay por dónde salir. No hay por dónde sacarlos. Porque el valle está taponado. Como te decía Marlon, pues esto es algo que pasa en el Valle de Aburrá por la tipología del valle, por las condiciones geográficas que tenemos nosotros, por la morfología de nuestras montañas, pero por eso es que se empiezan a extender medidas. Entonces por eso no sé si te acordás que por allá en el 2019 que empezó con el pico y placa todo el día, cuando no estaba el pico y placa todo el día, ya sí es todo el día. Ya no sé si viste que hace poquito salió un comunicado que ya hasta por la regional iba a haber pico y placa, sí, evitando la emisión de tantos contaminantes por las fuentes fijas, por las fuentes móviles. Súper esas acciones, pues yo creo que tenemos que, pues si bien esto se va a seguir dando, porque estamos acá metidos en un valle, pues tenemos que empezar a evitar un poco para ver qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a toda esta generación que viene detrás. Tenemos que empezar a tener un poquito más de conciencia, pienso yo, y no tomar más acciones. No, Marlon, invitarlos a todos. El tema ambiental es algo que nos pertenece a todos, no es algo que le pertenece al municipio o a los ambientalistas. El tema ambiental es de todos. Y el tema ambiental no es solamente calidad del aire ni manejo de residuos, también el cuidado de las fuentes hídricas, los temas de conservación ecológica, cuidar los animales, la fauna y la flora son importantísimos para todos estos procesos de conectividad ecológica. Entonces, Marlon, muy contento que estés interesado en estos temas, y a seguir trabajando por todos estos temas de interés para todos. Muchas gracias, Aleja. ¿Nos tomamos un tintico o qué? De una, vámonos a tomar el tintico.